Curicó Unido al ascenso. Ahí está la entrada de Curicó Unido al ascenso. El fútbol en Curicó es parte de la vida misma. Por sus calles han pasado muchas historias, aunque son pocas las que siguen transitando hoy por los rincones más importantes de la ciudad. Sin embargo, hay algunas que sí deben seguir existiendo, pues esconden la presencia de verdaderos héroes, de hombres comunes que con sus hazañas dejaron un legado en lo más querido de los curicanos, su club de fútbol. Curicó Unido se había fundado en el 73, estuvo en segunda división hasta el 80, peleando siempre la parte de abajo. Desciende el año 80 y Curicó Unido es uno de los equipos que forma la tercera división para el año 81. Cuando el año 83 se generan cupos para segunda división, uno de esos cupos se va a Curicó Unido. Y a mitad de año lo meten al torneo de segunda división, lo dirigía Carlos Contreras, el Pluto, que fue mundialista en el 62. Y no encajaba, se va el Pluto, se necesitaba un delantero, se necesitaba zafar, y llega el Keno Horta. El año 83 yo dirigía un equipo de tercera división que queda a 12 kilómetros hacia el interior, Cultural Doñihue. Hice una campaña realmente espectacular. Fue tan hermosa la campaña que me llevan a Curicó y yo llevo a Ítalo Saverso, que trabajaba conmigo, y así empieza la hermosa historia que vivimos en Curicó. Fue la primera experiencia debutando con liguilla, la Liguilla del Terror, que fue en marzo del 84. Me faltaban delanteros en el equipo, no tenía delantero. Ya estábamos en una situación de descenso prácticamente. Fernando Díaz, que actualmente es técnico, tuvo una lesión gravísima, entonces se basó en esa situación reglamentaria para reemplazarlo por un jugador. Bernardo Román, oriundo de Peumo, jugaba en la selección de Pichilemu, y él me dice, en vez de recomendarse él, me dice, hay un centrodelantero, me dijo, en Pichilemu, de muchas condiciones. ¿Cómo se llama? Luis Martínez. Un desconocido nombre aparecía en el camino curicano. Un jugador sin historia. Un atacante casi sin goles que recordar y en el cual Curicó Unido pondría pequeñas esperanzas. Yo lo vi jugar a él y al hermano en Lautaro de Win. Viajamos en mi auto con Ítalo Saverso. Nosotros llevamos la impresión del hermano, o sea, Humberto era de envergadura gruesa, era de 1,80 m arriba. Además que las recomendaciones que nos dieron de Luis Martínez, que tenía buen juego aéreo, entonces, ¿qué te imaginas? Y además que la intención era tener un punta de área. El físico de Luis Martínez dejaba muchas dudas, pero un equipo que está a 2 meses de caer a tercera división no podía elegir entre muchas opciones. ¿Quién iba a ir de primera división a Curicó Unido en los 2 últimos meses de campeonato, 1 mes y medio de campeonato? Entonces, bueno, se optó por llevarlo a Luis Martínez. Y lo dije, preséntate el martes en el estadio La Granja de Curicó, y allá llegó feliz, contento, y ahí después empieza también, como dije, otra historia. Su entreno fue bastante positivo, me acuerdo que fue el primer partido y ya convirtió goles. Y de ahí estamos hablando de 4 o 5 partidos más que pasaron rápidamente hasta que llegamos a la liguilla, donde realmente, bueno, él se destapó. Y ahí donde hace 5 goles en 3 partidos. Curicó gana los 3 partidos, se manda un par de boletas y ahí ya Luis Martínez queda, digamos, en el corazón de los curicanos, el tiro. Todo el mundo hablando de él y todos contentos, las felicitaciones. Y hubo 2 meses en que se transformó en el goleador del equipo, y un equipo también que no tenía figura. Y ahí definitivamente comienza la leyenda.
Luis Martínez llegó a Curicó sin historias que contar, pero al poco tiempo se transformó en el mesías de un equipo que nunca había abrazado las grandes victorias. No era tan alto, tenía una pichanguera, claro, a lo mejor engañaba su físico. Pensaron de que tenía más físico, que era más alto, todo, pero no era así. O sea, yo sabía hacer lo que ellos necesitaban era un goleador, y lo consiguieron. Un típico jugador de barrio, era, según lo que dicen todos, digamos, los que lo vieron, era un crack en potencia, digamos. En el 1 contra 1 te mataba. Imagínate, me tocó una vez jugar con Zunino, jugamos en contra. ¿Cómo yo podía ganarle a Zunino un cabezazo? 1,90 m y tanto que mide Zunino, pero igual yo le gané una jugada, lo saqué del área para entrar. Pero Chito tenía ese arranque inicial, esa habilidad, también todas esas mañas. O sea, es lo que yo pensé en el momento. ¿Cómo le puedo ganar? En velocidad. Entonces se avivó, se hizo lo rápido y yo en un abrir y cerrar de ojos ya tenía el balón adentro y yéndolo a buscar. Y el respectivo grito del Clavo Godoy para adentro. Ah, bueno. Además que era muy instituido dentro del área, o sea, siempre estaba en el lugar exacto. Hay jugadores que quizás no tienen gran envergadura física, pero sí están en el momento justo. La gente que veía eso, mucha gente siempre se acuerda, dice, pucha, y pensar de que yo debía hacer un gol así, un gol acá, no hay un centro delantero. Y yo no sé hasta dónde era tan bueno, porque yo no medía las consecuencias en ese sentido. Sí, siempre he sido un jugador guerrero. La irrupción de su primer goleador le dio desconocidas fuerzas al equipo y gracias a eso ya estaban listos para luchar por el sueño del ascenso a Primera División. Como el 83 había sido tan vertiginoso todo y Luis Martínez empezó a hacer goles al tiro y al tiro se transformó en un jugador importante para el equipo, el 84 sí se comenzó con mayores perspectivas. Curicó en el año 84 era un equipo que jugaba siempre al ataque, en todos lados, no solo aquí en Curicó, jugábamos con 3 hombres en punta. Curicó no comienza tan bien, hace un torneo de apertura aceptable y clasifica a cuartos de final, digamos, la fase de grupo, clasifica a cuartos de final y pierde 3-0 en Calera. Y bueno, como que se desinfló todo. Y ahí quizá está el gran partido de Curicó Unido. Te diría que hasta ese momento el gran partido de su historia. Me acuerdo que era día de semana y Curicó tenía que ganar por una diferencia de 4 goles, lo que era imposible. Lo da vuelta esa llave y le gana 4-0 a Calera en La Granja con 2 goles de Luis Martínez. Teníamos que ganar 4-0 y lo ganamos los 4-0, estadio lleno. Es la primera vez que yo vi una invasión de público a la cancha. Ya después le gana a General Velázquez en las semifinales y se mete en la final. Disputamos el ascenso a Primera División con Iberia Los Ángeles. En Curicó se dice que a Curicó no lo dejaron subir. Se había dicho que los 2 finalistas de la apertura de segunda división sí subían, tenían un cupo garantizado para el siguiente año. Pero las paradojas que tenía el fútbol en esa época, había bajado Deportes Concepción con un equipazo con Jaime Ramírez y había bajado Unión Española. Entonces pusieron la balanza y mira, Iberia y Curicó. Juzguen ustedes quién pesaba más. Curicó Unido no lograba el ascenso, pero a 11 años de su fundación habían encontrado a su primer héroe. Un futbolista que no solo dejaba goles, victorias y grandes recuerdos. El 9 se le estampó tanto en la espalda que dejó huella hasta el día de hoy. Y llegó al club, a un club que no había tenido ninguna alegría al 84, 11 años de historia no había tenido ninguna alegría, ninguna. Ni siquiera mínima, ni siquiera algún partido, no, nada. El Lucho metió en 3 años, metió 70 goles.
para Curicó una cosa brutal, sin patear un solo penal. A Curicó le dio alegría en triunfo, y también le dio, yo creo, un sello, una mística, una identificación. La gente se empezó a sentir identificada con este delantero. Luis Martínez tomaría malas decisiones, y eso lo alejó de sus mejores momentos. El año 1995 le dice adiós a Curicó y no se vuelve a saber de él. La historia del primer héroe curicano había entrado en un triste receso. Para tratar de hacer el libro, esto fue el año 2007, obviamente tenía que ubicar a Luis Martínez. Estaba como medio perdido, yo sabía que estaba acá en Santiago, y lo pillé y él no estaba bien, no estaba bien económicamente, no estaba haciendo lo que quería. Yo le digo que el libro ya va a salir, que va a haber un lanzamiento, que sería muy bueno que fuera, y él me dice que tiene muchas ganas de ir, pero que está complicado porque no tenía recursos para poder comprar el pasaje, digamos. Y el día del lanzamiento, yo estoy en la puerta y de repente llega vestido eterno, impecable, con su pichanguera. Es como que la hubiera tratado de arreglarse para su figura ochentera. Yo creo que ahí se reencontró un poco con Curicó, porque no iba a ser Curicó hace mucho tiempo. Vamos a ordenarnos aquí un poquito. Aquí hay que poner la música un poquito para... Me extraña que Lucho Martínez esté aquí en la feria. Se ha traspasado el nombre de Luis Martínez en generación. Hay hijos de personas que iban a verlo, hijos ahora que lo conocen. Bueno, el Curi fue grande, anotaba estos goles, era bueno, goleador el hombre. Y aquí respetado en la feria, todavía juega, todavía tiene lo suyo. Él igual es compañero y igual nos entrena. Aparte de que él nos da un tiempo de su tiempo para poder entrenarlo. Nos entrena, personas que a veces son mayores de edad, que no tienen nada que hacer, o no los toman en cuenta, y él sí los toma en cuenta, lo prepara físicamente y lo saca de arriba. Y eso no lo hace cualquiera. 17 años después de su fundación, y luego de un periodo lleno de alegrías, Curicó Unido caía a Tercera División. En 1990, el equipo que defendía orgulloso los colores de la ciudad pasaba a competir en los escalones más bajos del fútbol chileno. Digamos, Curicó le iba bien en tercera, llegaba a la liguilla y algo pasaba y se desinflaba. Los inicios entonces fueron complicados, pero no tanto como terminaron siendo en la segunda década de los 90. Horrible. Deportivamente los 90 fueron para el olvido, pero a la vez me parece que es destacable porque comienzan a aparecer aquellas personas que logran darle vida al club, los verdaderos corazones a lo mejor de la institución. Comienzan a sucederse dos administraciones pésimas para Curicó y el club empezó a caer a un precipicio que lo llevó el año 96 a pelear para no bajar a cuarta. Ese fue el peor momento de Curicó. Los malos momentos de Curicó Unido exigían la aparición de un héroe, de un hombre común cargado con una fortaleza que comenzaría a mover a toda una ciudad.
fue jugador del Curi, fue dirigente del Curi, fue integrante de comisiones, una vez creo que fue hasta técnico, tuvo que firmar incluso la planilla. O sea, es un tipo que la hizo toda en Curicó Unido. Él empieza a resistir y a quedarse solo. El 97 él convoca una reunión de socios y va una persona, él. O sea, él sostiene a Curicó el 97 que estábamos en la peor crisis de la historia. Junto con Mario Muñoz, el 97, en esos años empieza a tomar protagonismo una mujer que había acompañado a Curicó de antes, de siempre, de los 80. De Curicó desde que empezó. Empecé con el Club Luis Cruz, cuando fueron a jugar una final de Copa Chile al Estadio Santa Laura. A ver, la señora Edith Belli es tan importante que para algunos es la mamá, para otros es la señora. Entre Mario Muñoz y Edith Belli empiezan a levantar a Curicó y a darle los 100.000 pesos, los 120.000 pesos que se necesitaban para siquiera presentarse. O sea, las 58 personas que fueron no te dieron para pagarle al agua, al árbitro o la cuota que tenías que mandar para ANFA. Y ahí estaba Edith Belli. Ahí comienzan las míticas rifas en algún tiempo a salvar a Curicó. Entraba gente que estaba abierto por todos lados. Cuando entraba gente, mientras llegaba yo partía a ver si me cooperaban con entrada. Mucha gente me decía, no, si está abierto yo no vine porque está abierto, no voy a entrar. Oye, decía, pero por último ayúdenos con algo para lavar las camisetas, que sea. No, entonces los vamos. Esperaba que se fueran, ya llegaba al otro lado, ya estaban de nuevo instalados ahí. Cuando llegaba Mario, le entregaba yo tanta plata, tales personas pagaron, 10, 20 personas a veces, y él les daba los recibos, los comprobantes. Pero era mucho sufrido, Mario también. Incluso él, hasta el patrimonio de su mamá ocupó, él era comerciante, perdió todo también, don Mario. Pero él pasaba todo el día en la sede tratando de encontrarle la vuelta, buscar soluciones, de que el club no desapareciera, porque en ese entonces estaba muy complicado el club en lo que era en todo aspecto. Nos dábamos ánimo los dos. Salíamos adelante, la señora de él también nos acompañaba. Ellos reflejan el entregar todo por una institución, desde juntar dinero hasta prestar la casa para que los jugadores en momentos malos vivan, de hacer sándwich para que los jugadores puedan comer en un viaje. Que lo único que nos apoyaba en esos años de empresa era don Benjamín González. En una época de tiempo muy difícil, cuando Curicó Unido se borraba de la asociación de fútbol, o sea, de la ANFA, ya no, ni siquiera iba a desaparecer el club, nos juntamos y le dije a don Mario, ¿qué se puede hacer? Porque no, este club no puede desaparecer. La ayudamos harto, la sufrimos harto, pero salimos adelante. Porque nos daba impotencia, a veces sabíamos jugadores que a veces no tenían que comer en sus casas y andar. Me decía, don Benja, no dormí anoche, tenemos que ir a Laja, no tengo ni siquiera para darle un sándwich a los cabros, ¿qué hacemos con la locomoción, qué sé yo? Y aportándole a don Mario, y él siempre llegaba a mí y me decía, don Benja, tenemos este problema, tenemos este otro, por favor, ¿qué podemos hacer? Así como está Mario Muñoz, está Edith Belli, como los dirigentes que sostienen el club en esa época, aparecen los marginales, que yo creo que también es la tercera pata de este tridente que sostiene el club en su peor época. Fue un momento en que cada temporada que finalizaba te decían, no, el próximo año no va al Curi porque no hay plata, por lo que sea. Entonces se necesitaba ese empuje y era como casi obligatorio. De hecho, si no se hubiese dado, no estaríamos aquí hablando esta historia, ¿cachai?
en una época en que había efervescencia por la selección chilena en Francia 98 y por Colo-Colo y la U, un grupo de muchachos empieza a recordar de sus raíces, empieza a recordar que iban de chico al estadio y que dicen, bueno, recuperemos eso y hagamos una barra a lo mejor como las que están en Santiago, pero con nuestra identidad. Nos tocaba jugar, por ejemplo, en Placilla, en Lolol, canchas de arena, o haber estado en Laja, o Nacimiento, que también canchas súper raras para jugar fútbol, pero igual estábamos ahí, cantábamos los 90 minutos y nosotros nos creíamos que estábamos en la Champions. Los marginales no son una agrupación que parte con el éxito. Los marginales se unen a partir del fracaso. Y eso es muy encomiable de parte de ellos. Hay grandes clubes que tienen grandes hinchadas. Nosotros fuimos al revés, ¿cachai? Tuvimos una gran hinchada para poder generar un gran club. Entonces el club es de nosotros, ¿cachai? Empezó la llegada de marginal y como que ahí empezó a traer más gente, el mismo, la bulla, la música, que los tambores, los tronadores, esas cosas. Curicó Unido ya había recuperado fuerzas. Había logrado renacer casi desde las cenizas. Y un héroe haría un increíble gesto de nobleza para darle el impulso definitivo al club que tanto amaba. Fue clave la inteligencia y la humildad de Mario Muñoz de buscar apoyo. Mario Muñoz tocó todas las puertas posibles de Curicó y se dio cuenta que le era difícil llegar, no era un tipo con recursos. Y fue a donde Julio Ode y le dijo, bueno, usted tiene recursos, usted es futbolero, usted tiene a lo mejor más llegada con otra gente y ayúdeme. Y Julio Ode le dijo que sí y ahí comienza el repunte verdadero de Curicó. Empezamos recurriendo más a las amistades, porque era un club que prácticamente estaba sin apoyo, la gente no creía en el club, el empresario no daba un peso por el club. Y ahí fuimos conversando con muchos amigos, muchos se hicieron socios, empresas que uno conocía. Y ahí se empieza a gestar por primera vez la historia del club, un club que ya a esa altura tenía 27 años, por primera vez se empieza a gestar algo serio, algo ordenado, algo que fuera progresivo. La institución comenzaba a lograr una admirable solidez después de años de sufrimientos. Y un nuevo Muñoz llegaba a Curicó para apoyar, esta vez desde dentro de la cancha. Ahí le diagnosticaron su enfermedad, una miocardiopatía dilatada. Y ahí yo podría haberme ido a otro club, a lo mejor a Unión, que también estuvo un tiempo ahí, pero a las finales quise estar al lado de él para tratar de darle fuerza a lo mejor como hijo y apoyarlo más cercanamente. Nosotros con la mirada nos conectábamos y sabía que él se sentía inmensamente feliz porque yo estaba vistiendo los colores del club que él amó tanto y al cual le entregó todo lo que pudo. El sol apareció completamente en Curicó. El club comenzaba a vivir días en donde solo se hablaba de fútbol y de la revolución de un equipo que sorprendía en todas las canchas más olvidadas del país. En tercera división, Curicó Unido era el Colo y la U. El año 2002-2003, Curicó Unido iba a visitar a Lautaro de Buin y llenaba la cancha de Buin. Claro, la gente se sorprendía, pues, ¿no? De repente no sabía qué pasaba, mucha gente de los pueblos tampoco sabía que jugaba el equipo porque tampoco había mayor interés. Y ese colorido, a lo mejor, esos lienzos que llenaban toda la reja, independiente que fueran 100, 50, 150, a la larga inyectaron también sangre al club. Era precioso, o sea, era una revolución curicana. Curicó Unido completaba 14 años en tercera división. Había dejado atrás momentos donde cualquier otro habría desfallecido. Y ahora ya estaban listos para ir a buscar los lejanos éxitos deportivos. El año 2004, con un llamado del presidente hace tiempo, don Julio Ode, me llama en el verano del
del 2004, enero por ahí, y me dice que quería contar con mi servicio, que viajar a Curicó, que conversáramos. Y me convenció y me entusiasmó el proyecto de él. Y armamos el equipo. Empecé a armar el equipo, ¿ah? De a poco, de acuerdo a lo que había visto el 2003, empecé a llamar jugadores. 2004 el equipo jugaba muy bien. Tenía vértigo, tenía gol. Debutamos con un 14-0 a Rengo, después un 7-0, no me acuerdo de qué equipo, y empezamos. Y era una máquina ese equipo. Yo me sentaba en la banca a verlo jugar a los chicos. Yo creo que ese equipo del 2004 es muy difícil que se logre igualar. Ese equipo arrasaba. Y cuando llega la liguilla y se empieza a enfrentar con rivales que también eran de peso, como Trasandino, como Barnechea, como Ñublense, también los masacró. Nosotros debutamos con Barrenechea de local, ganando 2 tiros. Después fuimos a los Andes, donde también se ganó. Y esperamos a Ñublense, donde le ganamos 3-0. El estadio lleno, me acuerdo que no cabía gente en el estadio. La primera rueda de Curicó los masacró tanto que, iniciando la segunda rueda, recién, Curicó sí ganaba su vida. Y quedamos a 3 puntos Ñublense, jugando con ellos en su casa. Marginales llegó con su colorido, con su fiesta, con banderas, con globos, con lienzos. Nosotros lo teníamos listo para subir así. Éramos lejos el mejor equipo. Yo creo que cuando hace el gol Saez, en los primeros 10 minutos de partido, fue como de alegría y de saber que cerrábamos el campeonato con una victoria. El árbitro cobró un penal que no fue penal. Y Ñublense empata. Pero Curicó siguió, a pesar de que Ñublense se fue con todo, era su última chance para poder pelear. Curicó empezó también a manejar el partido, creo yo. Y cuando quedan 5 minutos de las instrucciones que todos los balones los sacara largo Jaime Bravo. Y Jaime siempre se acuerda de eso. Hay gente que el árbitro va caminando hacia el centro de la cancha mirando la hora. Y Jaime, en vez de reventarla, donde la pudiera tirado el partido sacaba, la saca con la mano y se la pasa a Johan Fuentes, que estaba como lateral izquierdo por ahí, se la pidió. Y se la da con la mano. Y todavía me acuerdo el Niato Mardones, va y lo aprieta, le quita el balón. Y en esos tipos que cuando es la última pelota la meten al centro. Vladimir Herrera, que era un defensor que estaba tirado y que la gente lo puteaba porque estaba tirado, porque estaba calambrado, se para con el grito de la gente y con el grito de sus compañeros. Y le pega un puntete que la roza el arquero, la roza Moreira, pasa entre medio, pega en el palo y el gol. Fue horrible, escuchar ese grito de gol todavía suena, tú lo podías escuchar siempre. Yo escuché el sonido del gol así, pero con eco y con una perfección musical. Un dolor, weón. ¡Gol! A mí el partido que más me ha dolido lejos, más que descender. Llego a Curicó a mi casa y como a las 10, 11 de la noche, teléfono de Julio, del presidente. Me dice, mañana a las 9 de la mañana reunión en la sede. Tú perdiste una final, perdiste un campeonato. Arreglé mis maletas, mis bolsos, porque era obvio que te pagaban y te iban. No quería jugar más fútbol porque quedé tremendamente frustrado. Tú sabes a lo que vas, como el fútbol. Como a las 9:30 me hacen subir al segundo piso de la sede y están todas las tazas de café desocupadas, los platitos de galletas desocupados. Asiento, me siento, y Julio me dice delante de todos los dirigentes, profesor, me dijo, a las 5 de la tarde de hoy día necesitamos la lista de todos los jugadores que usted va a dejar y los que va a traer. Y yo los quedo mirando así, como te dijera, ¿pero cómo? ¿Y qué pasa conmigo?
No se preocupe, me dice Raúl Narváez, le aumento el sueldo y empieza a trabajar al tiro. Usted no se va. Quería yo esa revancha con Curicó y dije, me voy a quedar un año más acá. Me voy a quedar un año más para ver si en este año lo podíamos lograr. Se sufrió mucho, se perdió la final, pero de alguna manera había que recurrir a nuestra propia historia y darnos cuenta de que nuestra historia era de sufrimiento y que de ahí se podía construir algo. Todo lo que habían sufrido gente como Mario Muñoz, como Edith Belli, salvando el club en sus peores momentos, comenzaba a dar fruto desde ese momento de derrota. Un dolor desgarrador a veces puede ser el impulso definitivo para retomar fuerzas e ir de inmediato a conseguir las victorias que tanto sienten que merecen. Y Curicó comienza a contratar a los mejores jugadores terceros. O sea, además, el equipo también mantiene la mística, el arrastre del 2004 y mantiene los triunfos. Quería ganar algo ya el equipo, porque el equipo ya se mostraba que tenía pasta para algo. Y esa es la base del éxito del 2005. La liguilla en particular comenzó para Curicó con mucho pragmatismo. Había salido Jaime Nova por haber perdido un partido y por haber empatado otro. Llega Cortázar y le da un toque de pragmatismo al equipo y la liguilla fue el fiel reflejo de eso, digamos. Los primeros partidos de la liguilla se ganan 1-0 y se cerraba el partido. Curicó Unido había entrado a la difícil liguilla por el título y en el momento más complicado, cuando más necesitaba de un salvador, el fútbol se encargó de saldar algunas deudas con Mario Muñoz, el héroe que prefería estar en el anonimato. Ese día cuando le hice el gol a Iquique, se me durmió todo el cuerpo. Se me durmieron las piernas, después no sentía nada, quedan como 5 minutos. Corría y no me cansaba nunca, y una sensación de felicidad que hasta el día de hoy, o sea, es difícil de sentirla nuevamente. Ay, don Mario era puro llorar nomás. Era muy lloronazo. A mí me daba miedo porque era medio enfermo el corazón, me daba miedo que le fuera un ataque. Eran muchas emociones, a veces de sufrimiento y después de alegría. De local, la figura fue Damián Muñoz en el arranque de la liguilla. El 1-0 frente a Iquique sobre la hora, el gol después frente a Osana, marcaron el inicio de un Damián Muñoz que explotó en el momento más importante a lo mejor. Con todo el respeto a Damián y con la admiración que le tengo y el agradecimiento que le tengo por los goles, esos goles también fueron de Mario Muñoz, de su papá. Ahí tú te vas dando cuenta que de pronto la historia o los hechos no son fortuitos, hay una sincronicidad que se da vuelta ahí. La incansable ilusión del título se había complicado para Curicó Unido. El equipo llegaba a la fecha final, necesitando la victoria y que Trasandino no ganara en su visita a Municipal Iquique. En ese partido final yo estaba transmitiendo en la radio y estábamos conectados todo el rato a Iquique. Yo estaba de puesto de cancha. Entré a la cancha pensando que seguíamos un año más en tercero. Claro, siempre con la ilusión de que pudiese pasar algo, pero sabíamos que era muy difícil porque Trasandino venía jugando bien y venía ganador. Ese partido se jugó a mitad de semana, entonces yo estaba aquí ya. Me acuerdo que tenía clase y me salí de clase. Porque estaba desesperado, ¿cachai? Y caminaba como hueón por el parque forestal. Yo, para asegurarme, me acuerdo que le pedí a una amiga que vivía en Iquique que fuera al estadio. Mi amiga se sorprendió, me dijo, era un partido de tercera. En Iquique ese partido no fue nadie. Habían 100 personas de Trasandino, que si ganaban subían, y hincha Iquique fueron 20. Entonces, entre esos 20 estaba mi amiga, y yo cada tanto llamaba por celular a mi amiga para que me dijera bien qué estaba pasando. Estábamos con todos los compañeros que
que en ese entonces no nos tocó estar en la banca y viendo en la radio, o sea, estábamos pendientes de los 2 partidos. Afortunadamente el de nosotros acá se abrió tempranamente. Curicó temprano en el partido logra ventaja, 1-0, 2-0. En el segundo tiempo, Johan 3-0. Trasandino hace el 1-0 cuando Johan Fuentes hace el 3-0 en La Granja. Un par de jugadores me dicen que de la cancha escuchaban silencio, porque efectivamente hubo un segundo de silencio cuando hace el gol Trasandino en La Granja. Fueron segundos en el que el estadio se quedó callado y en el que los jugadores empezaban a escuchar sus voces y ellos sospecharon de que el silencio fue porque hubo un gol de Trasandino en el norte. Y gol de Iquique y bueno, era lo que se buscaba, era lo que se necesitaba y ese momento yo creo que también genera una euforia de todos ahí, los hinchas. Todos saltamos porque era lo que se necesitaba. Y de ahí, bueno, después la gente ingresa a la cancha y resulta que todos celebrando y faltan como 7 minutos todavía en Iquique. Se da una mala información, se empieza a especular de que el partido en Iquique terminó con el 1-1, por lo tanto Curicó era campeón, y la gente invade la cancha. Los jugadores lloraban y yo escuchaba los relatos del partido en Iquique. Y la gente celebraba, llegaban a palmotearme y yo le decía, pero si en Iquique no ha terminado. Es más, hubo una jugada concreta de gol de Trasandino mientras la gente celebraba. Incluso había llamados del locutor del estadio a mantener la calma porque el partido no había terminado en Iquique. Yo por lo menos le decía a la gente que estaba al lado que no celebrara todavía porque ya no había pasado el tema del 2004 con Ñublense, que todos estaban celebrando, acá tenían escenario en Curicó. Hasta que en algún momento se termina el partido oficialmente, yo lo escucho. Y lloré como nunca había llorado. Exploté y me acuerdo que después de sentir esa emoción desgarradora de haber sido campeón, volví como a mi micrófono y corrí a los camarines de los árbitros para sacarle la cuña para certificar de que había terminado el partido. Porque yo tenía el temor de que como se invadió la cancha y como era tercera, que a Curicó lo pudieran acusar de que el partido en Curicó, qué sé yo, le quedaban minutos y anda a saber tú lo que pasaba. Toco la puerta, sale el árbitro y le pongo el micrófono y le digo, terminó el partido, ¿no? Terminó el partido, me dice. Curicó campeón, Curicó campeón. Y eso fue al aire y ahí ya volví a llorar, digamos. Señoras y señores, terminó el partido en Iquique y la fiesta comienza. Minuto 52, empate 1-1 entre Municipal Iquique, Trasandino de los Andes. Con esto, Curicó unido, como lo dijo nuestro amigo, colega periodista Rodrigo, justicia divina. Creo que... Y llamé a mi tata, fue lo primero que hice. Le agarré el teléfono y... Mi abuelo murió poco después de eso, entonces lo llamé a él y tuvimos 15 años en tercera. Y él estaba en el estadio, apenas podía caminar, él estaba en el estadio igual. Te desvanecís, como que el cuerpo no te responde. Esas emociones que se viven una vez y que la vivimos los hinchas, solo los hinchas de clubes de provincia o los de hinchas de clubes peleados. El premio más grande de un héroe no es lo que consigue, no son sus triunfos, batallas o grandes hazañas. Es el legado que deja. Ese regalo que perdurará cuando pasen y pasen las generaciones.
Mi papá fallece en el 2002. Saber que si no hubiese estado ese viejo ahí, nada hubiese pasado. ¿Sí? Entonces perderlo también era, obviamente es parte de la vida y se afronta de esa manera. Pero estáis perdiendo a una persona que estuvo ahí cuando no estuvo nadie. Ojalá lo pudiéramos haber disfrutado un poco más y la gente, ojalá en el tiempo logre reconocer lo que es don Mario, a lo mejor con un nombre, para reconocerle su trayectoria en el club como dirigente. Afortunadamente conseguimos un padrecito, le hicimos la misa en el estadio, como se lo merecía. Y Curi Curi sonó con más fuerza que nunca. Lo cantamos con el alma, lo gritábamos, lo lloramos, como tenía que ser. Es un tipo que daba lo que no tenía, incluso en términos económicos. Entonces, ¿qué se puede decir ante eso? O sea, están las personas que uno tiene que respetar y está Mario Muñoz. Mario a veces estaba tocado con la varita mágica y su familia también. Ese apellido, Muñoz, es imborrable en la historia del club. Los verdaderos héroes aparecen cuando la batalla así lo requiere, y el reconocimiento más grande que pueden merecer es ver que su legado se sigue perpetuando, aunque ellos ya vayan dejando de existir.